exposición de las Escrituras. Me han dado el enorme privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios esta noche. Y el tema bajo el cual yo le quiero hablar un poco acerca de lo que Dios me daba para compartir es: entra en el reino. Dígale al hermano que tiene a la par, a un lado, al otro, atrás: es tiempo de entrar en el reino. Dígale. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 10 al 13 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta noche una vez más, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos contigo en este lugar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Padre, hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, hemos reconocido, Señor, que tú eres lo que necesitamos. Es a ti a quien anhela nuestra alma, Señor. Padre, ahora te suplico esta noche que tú puedas ministrar nuestras vidas, Señor. Nosotros hemos ministrado, te hemos ministrado a ti, pero ahora yo te pido junto con mis hermanos que ministres nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Padre, la cual es buena, la cual es perfecta para la buena edificación de todos los que estamos en este lugar. Padre, te pido que tú añadas bendición a ella, Señor. Padre, que mientras tu palabra es compartida en medio de nosotros, hagas cosas maravillosas y poderosas como solamente tú lo puedes hacer, Señor. Padre, de igual manera te pido que en nosotros, Señor, pueda haber un espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, Padre, para que podamos recibir, mi Dios, tu buena palabra, y que sea una semilla que dé fruto al 100%, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra siempre únicamente a ti, porque solo tú la mereces, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Le damos gracias a los hermanos del ministerio. Si alguien me puede acompañar y se queda, por favor. Hermanos, el tema que el Señor me daba para yo poderle compartir es: entra en el reino. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en Tesalónica, les hablaba un poco acerca de la manera en que él había recibido de parte del Señor una instrucción. Él había recibido de parte de Dios un llamado para poder edificar y para poder fortalecer a los creyentes. El apóstol Pablo escribe y habla acerca de la manera en que los creyentes habían recibido la palabra. Él hablaba de la forma en que él y otros siervos del Señor habían ministrado a las iglesias, le habían enseñado a las iglesias. Él hablaba de que, y se hacía ver él y decía: así como un padre exhorta a los hijos, así nosotros los hemos exhortado a ustedes. De la manera en que nosotros lo hemos hecho, decía el apóstol Pablo, hemos tratado de dar un buen ejemplo a todos los que nos escuchan. Pero entre todo eso que el apóstol menciona a la iglesia de Tesalónica, hay una porción bastante interesante, y es cuando él dice y empieza a nombrar, cuando dice: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esa parte es fundamental que nosotros podamos entenderla. Y es que la Biblia me enseña que todos los que estamos aquí fuimos llamados a formar parte de un reino celestial. Porque la Biblia me enseña, y usted la conoce, esa porción, cuando dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, y que en ese momento nosotros no teníamos ninguna parte con el Señor.
pero por su misericordia, por lo que usted ha aprendido del Señor, que es grande en misericordia, grande en bondad, dice que Él nos escogió para sacarnos de las tinieblas a la luz. Cuando la Biblia me habla acerca que todo lo que estamos aquí fuimos tomados de las tinieblas y fuimos puestos en la luz, básicamente me habla de lo que el apóstol les decía, que la iglesia ha sido llamada para formar parte del reino y para formar parte de la gloria del Señor. El problema es, hermanos, que muchas veces nos cuesta comprender todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y hablar del reino es algo tan extenso que se necesitarían muchos días y muchos mensajes para poder llegar a compartir cierta parte de lo que es el reino. Porque hemos aprendido, nuestro apóstol nos ha estado enseñando mucho acerca del reino. Usted fue al Congreso, recibió 2 enseñanzas poderosas acerca del reino. Pero lo que yo quiero esta noche transmitirle a usted es algo que yo pude encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 5. La mayoría creo que conocemos esta porción cuando dice la Biblia que un maestro de la ley se acercó al Señor hablando de Nicodemo. Creo que es una de las porciones que más conocemos, pero yo se la quiero leer para que podamos observar ciertos detalles que encontramos ahí que van a ser de bendición para nosotros esta noche. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 5, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo una pregunta y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice la palabra que se acercó Nicodemo al Señor. Llegó de noche, quizás escondiéndose de cierta manera de los otros fariseos, y dice que llegó a preguntarle algunas cosas. Y vemos cómo el Señor le comienza a decir, le dice: Nicodemo, hay una verdad que yo te quiero decir este día, esta noche, le dijo. Hay algo que tú tienes que entender, Nicodemo. Si tú quieres transicionar, si tú quieres pasar de ser una persona que únicamente cumple leyes a conocer verdaderamente lo eterno, verdaderamente el reino de Dios, es necesario algo, le dijo: que tú nazcas de nuevo. Porque la Biblia me enseña que le dijo que para poder ver el reino, él necesitaba nacer de nuevo. Para poder ver aquellas cosas maravillosas del Señor, Nicodemo necesitaba tener un nuevo nacimiento. Necesitaba tener un cambio, una transformación en su vida. Nicodemo necesitaba en ese momento tener una transformación en su manera de pensar, tener una regeneración en su vida. Lo trascendental o lo medular de esto, hermano, es que no se queda ahí eso. Cuando el Señor le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Pero luego de eso el Señor fue más profundo y le dijo: Nicodemo, es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu para entrar en el reino. Eso me enseña a mí una verdad, que hay un momento, una etapa en la vida del creyente que nosotros vamos a ver el reino. Hay una etapa en nosotros, hay un momento que cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, comenzamos a conocer al Señor, comenzamos a comprender lo que la palabra me enseña, comienzo a entender qué es lo que Dios espera que yo entienda de la palabra y que mi vida comienza a cambiar. Hay un momento donde yo solo puedo ver el reino. Eso es lo que le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eso me habla del nuevo nacimiento. Eso me habla del momento en que usted y yo
fuimos alcanzados por el Señor. Habla del momento en que usted y yo, la luz de Cristo nos alumbró y nos sacó de las tinieblas. En ese momento nosotros pudimos ver el reino. En ese momento nosotros pudimos observar muchas cosas que no conocíamos. Comenzamos a conocer muchos principios, comenzamos a ver nuestra vida como no era nada agradable para el Señor. A través de la palabra pudimos ver que en nosotros habían cosas que no eran buenas. Comenzamos a tener un entendimiento, un conocimiento de qué era o cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Eso fue como un inicio para nosotros. Comenzamos a observar y a ver las cosas que antes nosotros nos deleitaban, las cosas que antes nos gustaban, las cosas que antes nosotros buscábamos. Comenzamos a ver por la palabra que eran cosas desagradables al Señor, cosas que no nos convenían, que en lugar de una satisfacción que nosotros aparentemente y una felicidad que teníamos, realmente eran cosas que nos iban a llevar a la destrucción. Eso fue el momento cuando vimos el reino. Pero la Biblia me enseña que primero es ver el reino, pero hay una etapa más, hay un proceso más, que cuando le dijo, el que nace del agua y del Espíritu, él puede entrar en el reino. Esta noche yo quiero hablarle, hermano, acerca de que podamos discernir por el Espíritu cuál es nuestra posición en el reino. Porque la Biblia me habla de tres cosas: ver el reino, entrar en el reino y heredar el reino. Es muy extenso y no voy a entrar mucho en eso, pero hay tres posiciones que me habla la Biblia: ver el reino, entrar en el reino y heredar el reino. Hoy es una noche donde nosotros podemos meditar y decirle: Señor, ayúdame a ver a dónde estoy, en qué momento de mi vida cristiana estoy yo viviendo, o en qué posición yo me encuentro en este momento. ¿Sabe que hay momentos en la vida del creyente cuando vienen tantas dificultades y muchas cosas y empieza la duda? Y empieza uno a decir: bueno, ¿y por qué no veo la mía? ¿Por qué no puedo ver lo que la palabra de Dios habla y enseña? ¿Por qué yo no lo puedo ver? Y en esos momentos es donde nosotros podemos comprender algo. Y en esta noche lo vamos a ver. Y es que quizá muchas veces, hermano, estamos viendo el reino, pero no hemos entrado al reino. Cuando hablamos de entrar al reino, yo no le estoy hablando de salvación. Porque por eso le leí acerca de Nicodemo, porque para que Nicodemo pudiera tener acceso y ver el reino, él tenía que nacer de nuevo. Eso quiere decir que aquella persona que es inconversa, aquella persona que no le ha entregado su vida al Señor, esa persona ni siquiera puede ver el reino. Es como que lo dijéramos de esta forma: es como que la salvación fuera la puerta que nos permite tener acceso a algo mayor de parte del Señor. Y fíjense que en Juan 10:9 dice esto. Hablando el Señor, dice: yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora pensemos por un momento: ¿por qué el Señor hace una comparación a él y dice: yo soy la puerta? Eso me habla, hermano, que él estaba diciendo una verdad para nosotros, que el Señor es la puerta para nosotros entrar a algo más, y ese algo más es el reino. Por eso él dice: yo soy la puerta. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros vemos esa figura de una puerta, sabemos que una puerta lo que hace es abrirme un umbral, digámoslo de esta manera, o un espacio para yo poder entrar a un lugar donde no se accesa por otra forma que no es una puerta. Entonces el Señor le está diciendo aquí en esta porción a los discípulos, a los que lo escuchaban: yo soy la puerta para entrar al reino. Por eso es que muchas veces, hermano, no entendemos que una cosa es ser salvos y otra cosa es poder disfrutar de las cosas que el reino tiene para nosotros.
A veces decimos, Señor, pero si yo he entrado, si yo he creído, yo te sirvo y todo. Sí, hermano, pero tendríamos que ver a dónde estamos posicionados. Porque si no fuera de esta manera, el Señor no le hubiera dicho a Nicodemo eso. No le hubiera dicho, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que veas, y es necesario nacer de nuevo para que entres. Cuando en esta porción habla y dice acerca de ver el reino, esa palabra ver me habla acerca de conocer, acerca de percibir, acerca de comprender y acerca de entender. Eso quiere decir, hermanos, que en la primera etapa, cuando yo estoy viendo el reino, yo lo que únicamente tengo acceso es a comprender ciertas cosas de cómo el Señor opera, de cómo el reino de los cielos opera, de cómo esa forma en que Dios ha establecido decretos, diseños, en la manera en que Él se mueve, yo lo comienzo a conocer, pero únicamente tengo acceso a ver, a entender, a comprender, mas no ser partícipe del reino. Porque muchas veces nos quedamos en la orilla. Es como que nosotros pudiéramos comparar, hermano, ver el reino como estar en los atrios. Estar, antes de poder llegar hasta allá, estoy en la orilla, en la entrada, en el inicio, digámosle de esta manera. Entendiendo, hermano, también esta figura de que entonces, si ver el reino son los atrios, entrar al reino es el lugar santo. Mire qué tremendo cómo podemos nosotros hacer una aplicación de esto. Entonces podríamos decir que entonces, si entrar al reino es el lugar santo, podríamos decir que heredar el reino es el lugar santísimo. Mire, es algo tremendo, y es tanto que podemos aprender, hermano, que yo espero que usted me lo pueda agarrar esta noche. Mire lo que dice. Mire lo que dice Isaías 45, 2, 3. No lo busque, rápidamente se lo voy a mencionar. Esta es una porción donde el Señor habla a Ciro. Ciro no era parte del pueblo del Señor, pero sí dice la Biblia que Ciro fue escogido por Dios para hacer muchas cosas en nombre de Él. Lo que yo le quiero decir de esta porción, hermano, es que Él comienza a hablarle a Ciro y le dice de que Él va a quebrar las puertas y que Él va a destruir los cerrojos y otras cosas que están ahí, para que pueda Él tener acceso a algunas cosas que son secretas, algunas cosas que están escondidas. Mire, rapidito se lo voy a leer para que lo vea. Isaías 45, 2, 3 dice: yo iré delante de ti, hablándole el Señor a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yo le menciono esto, hermano, porque cuando el Señor habla acerca de que Él es la puerta, hay una figura donde yo puedo entender de que una puerta me da acceso a otro lugar, que una puerta es el espacio por medio del cual yo puedo ir y ver cosas que afuera de esa puerta no puedo ver. Por eso es que el Señor habla y le dice a Ciro en esta porción. Usted puede decir, ¿qué tiene que ver? Pues realmente no tiene que ver nada, pero es una figura que yo le quiero enseñar, que una puerta me sirve para accesar a lugares donde no puedo tener acceso. Cuando usted viene al templo del Señor, usted tiene, para poder entrar, usted no va a entrar por la ventana ni va a tratar de traspasar la pared, usted va a entrar por la puerta. Quiere decir que una puerta me da acceso a lugares. Por eso es que usted tiene que entender, hermano, que en el reino de Dios hay estaturas, en el reino de Dios hay diseños, en el reino de Dios hay momentos donde yo tengo que ver en qué posición estoy para ver a qué yo tengo acceso. Yo no sé si usted lo ha pensado, yo sí lo he pensado cuando he dicho, Señor, ¿y cuándo voy a ver los milagros? ¿Y cuándo voy a experimentar? Porque mire, yo le quiero decir algo. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, qué tremendo la manera en que has hecho este milagro o esta sanidad, o qué cosa más extraordinaria hiciste en el hermano? ¿Sabe qué es eso? Yo estoy viendo el reino.
Y si yo no puedo experimentar eso en mi vida, es porque yo no he entrado en el reino. Solo soy alguien que observa, alguien que de lejos lo está mirando, mas no lo puede palpar. Por eso es que qué importante es entender esta noche que debemos de transicionar de ver las cosas del reino a entrar en el reino, a ser partícipe de las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque mire, hablar del reino, hermano, hablamos del gobierno de Dios. El gobierno de Dios tiene que ver con su palabra, pero el reino es más que el gobierno de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. En el reino hay infinidad de cosas para nosotros que al observarle, hermano, yo digo realmente cuánto tiempo hemos desperdiciado creyendo que realmente estamos viviendo en la manera en que Dios quiere que vivamos, pero no es así. Porque no hemos logrado entrar al reino, hermano. Nos hemos quedado afuera como espectadores, siendo salvo, hermano, siendo creyente, teniendo la promesa de la salvación. Es que eso es lo tremendo, porque a veces creemos de que la salvación, ahí está todo consumado. No, esa es la puerta. Por eso el Señor dijo: yo soy la puerta. El reino de Dios, hermano, hay evidencias cuando el reino de Dios está en un lugar. Por eso en Primera de Corintios, leámoslo, búsquelo conmigo. Primera de Corintios 4:20, solo es un versículo. Yo creo que usted ya lo ha leído antes. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Un poco para que entendamos el contexto de esta porción, dice la palabra que había algunos hombres que se habían levantado en la iglesia de Corinto, que eran parte de la iglesia, habían comenzado a hablar, a predicar, a decir muchas cosas, pero estos hombres habían comenzado a poner en duda el apostolado del apóstol Pablo. Habían comenzado a decir ciertas cosas en las cuales venían a poner en tela de juicio si realmente el apóstol Pablo estaba cumpliendo su función. Y no solamente eso, si en realidad el apóstol Pablo había sido puesto por el Señor. Y al apóstol Pablo le llegaron esas palabras, esas cosas, y él comenzó a escribir algunas líneas. Entre ellas él les dijo esto: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es que él, hermano, era un hombre que él no solamente hablaba del reino, sino que él mostraba por medio de señales, maravillas, prodigios, cosas poderosas, que el reino de Dios estaba en su vida, que él estaba en el reino. Pero estos hombres solo hablaban y hablaban y hablaban, mas no había una demostración. Y qué tremendo es que nosotros veamos, leamos, hermanos, y nos gocemos de ver cosas maravillosas en la Biblia. Pero yo le quiero decir, ¿cuánto usted anhela poder experimentar lo que lee? Porque es muy bonito, muy gratificante, muy bueno o muy bello para nosotros leer las cosas maravillosas. Qué bueno, porque la Biblia dice que eso fue dejado para que nosotros recibiéramos enseñanza. Pero yo le quiero decir algo, hermano. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que en muchas partes de la Biblia yo puedo ver de que no había realmente una manifestación total de lo que el reino de Dios era, sino que eran pequeñas señales, pequeños destellos, pequeños momentos donde se dejaba ver ciertas cosas del Señor. Pero ahora en este tiempo nosotros como la iglesia hemos sido llamados a poder manifestar el reino. Pero yo no voy a poder manifestar el reino si yo no estoy dentro del reino. Yo no voy a poder, hermano, hablar de milagros, hablar de señales, hablar de maravillas, de sanidades, de prodigios, si yo no he logrado entrar y he logrado comprender que adentro del reino es donde eso se origina. No es en la orilla, hermano, es adentro. Por eso el apóstol Pablo le decía: es que el reino no consiste en palabras, el reino consiste en manifestaciones de poder. El reino consiste en aquellas cosas que no son naturales, sino que vienen de una dimensión mayor a la que nosotros conocemos. Tenemos que ser una iglesia, hermanos, que anhela eso para nosotros, que lo anhela para este tiempo. No solo porque queremos experimentar eso, sino para que mostremos a la gente, al mundo, a la nación, donde quiera que usted vaya, hermano,
que nuestro Dios, que el Dios que predicamos es un Dios real, es un Dios todopoderoso. Mire qué tremendo es que nosotros podemos hablar muchas cosas del Señor, pero si no hay una manifestación, hermano. Por eso el apóstol Pablo hablaba y decía que él no iba a predicar confiando en su sabiduría humana, sino que él iba con demostraciones de poder y del Espíritu Santo. Y es que en la iglesia hemos sido llamados a eso, a demostrar el poder de Dios, a demostrar el reino, que es el reino de Dios. Es tremendo eso, hermano, porque cuando yo puedo entender que en el reino hay señales, que cuando el reino se manifiesta en un lugar, las cosas, hermano, no pueden seguir siendo las mismas. Usted lo ha leído muchas veces y yo le podría leer miles de versículos de sanidad, de liberación y muchas cosas, pero el punto es este: en esos momentos se manifestaba el reino. ¿Por qué? Porque había gente que no solo era portadora del Espíritu Santo, eran personas que caminaban dentro de una atmósfera celestial en la tierra. Es que eso es lo que yo quiero esta noche transmitirle a usted, que aunque el reino de los cielos no es un lugar físico terrenal, sí es un lugar espiritual. Es, ¿cómo se lo podría decir? Es como una habitación espiritual aquí en la tierra, donde usted, si usted está dentro de esa habitación, donde usted vaya, usted va a manifestar el reino. ¿Por qué? Porque en la atmósfera, en el mundo espiritual, en el mundo que no vemos, hermano, usted camina en otra dimensión. Porque usted tal vez puede ver caminando aquí a nosotros, nos ve caminando, yo lo veo a usted, nuestro cuerpo camina en la tierra, pero nuestro espíritu debería de estar en un lugar que es el reino de Dios, adentro de ese reino establecido, para poder manifestar lo que en ese reino está en esta tierra. Mire lo que dice Lucas 11:20, lo que el Señor dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Siempre tienen que haber señales, hermano. Siempre tiene que haber manifestaciones de poder de Dios cuando el reino se ha manifestado o cuando el reino se está manifestando. Pero si no hemos visto señales aún este día, pues yo creo que es un buen momento para decirle: Señor, yo ya no quiero únicamente ver el reino, yo no quiero únicamente escuchar del reino, yo no quiero únicamente hablar del reino, yo quiero ser partícipe del reino. Yo quiero ser de esos hombres y mujeres que de verdad se paran en un lugar y las potestades tienen que huir, no por nosotros, hermano, sino por el reino en el cual nosotros caminamos. Yo le quiero leer algo en Lucas 5:17. Usted también, yo creo que conoce mucho, hemos hablado de esta porción, Lucas 5 del 17 al 20, pero yo le quiero poner un ejemplo con esta porción. Aconteció un día que él estaba enseñando, hablando de nuestro Señor, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Yo sé que usted lo ha leído eso muchas veces, pero yo le quiero enseñar algo de esta porción. Qué tremendo es que dice la Biblia, en todo lo que yo le leía, hay una parte, hay unas palabras ahí que resaltan para mí. Yo creo que también para usted, si lo ha leído, cuando dice que el poder de Dios estaba sobre Jesucristo para sanar. Hermanos, eso me enseña a mí que en ese momento el reino se estaba manifestando en esa casa. El reino había llegado a esa casa.
El cielo había comenzado a obrar en esa casa. Pero qué tremendo cómo nos describe la situación que se estaba viviendo en esa casa. Porque dice que en la primera fila, al frente de todas las personas que estaban escuchando, dice que estaban los fariseos, los doctores de la ley. Hermano, mire qué tremendo es ver cómo el reino se estaban manifestando en ese lugar. Pero esos hombres ni siquiera miraban el reino, porque para esos hombres Jesús no era nadie más que un simple profeta, que alguien que hablaba, mas no podían entender en su corazón que Él era el Hijo de Dios. Hombres enseñados en las leyes, hombres letrados, hombres con mucha sabiduría terrenal, pero hombres que no podían ni siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando ahí. Y es tremendo ver, hermanos, cómo estos hombres, estando delante de la presencia del Señor, delante de donde el reino se movía, porque dice que el poder, es decir, el dunamis de Dios, estaba sobre Cristo para sanar a los enfermos, ellos no se daban cuenta, hermano. Miren qué tremendo es poder observar, y que Dios nunca vaya a permitir que a nosotros nos pase eso. Que la gloria del Señor esté haciendo tantas cosas y que no nos demos cuenta. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esa porción? Puedo ver que dice que lejos o fuera de esa casa había un hombre, bueno, habían 5 hombres, uno de ellos paralítico y los 4 amigos. ¿Sabe qué puedo entender yo ahí, hermano? Que estos hombres entendían lo que estaba pasando en esa casa. Estos hombres sabían que ahí se estaba manifestando algo que no era terrenal. Estos hombres sabían y decían: si vamos ahí, nos vamos a ir a meter no a una casa, sino a una atmósfera. Estos hombres sabían y entendían que al entrar ahí no era simplemente una casa, sino que ellos iban a entrar a algo poderoso de Dios en ese lugar, que era el reino manifestado. Es tremendo poder entender que muchas veces nosotros estamos en este lugar, el reino de los cielos se está manifestando, hermano, y no podemos accesar a él. Y quizás vemos, observamos, nos deleitamos, nos admiramos, pero no entramos, hermano. No somos partícipes de lo que ese reino está derramando o está soltando en ese momento. Estos hombres sabían y dijeron: ahí hay algo que va a hacer que este que está aquí se levante de la camilla. Vamos a llevarlo, dijeron. Y después yo me imagino que ellos llegaron a la casa y les dijeron: ya no hay espacio, ya no hay donde se metan, miren, quédense aquí afuera. Y estos hombres dijeron: no, aunque no hay espacio donde sentarme, abramos el techo y bajémoslo, porque este que está aquí, al meterse en esa casa, al meterse en esa atmósfera, algo tiene que pasar con él, algo tiene que recibir del Señor, algo tiene que venir del cielo para él. Un aplauso al Señor, hermano. Es tremendo poder discernir, hermano, los momentos donde el reino se está manifestando. En Hechos 14, también le quiero leer esta porción. Hechos 14, 8 al 11 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguaje licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esa otra porción me habla de otro hombre que tenía un impedimento para caminar, de un hombre que dice que era paralítico de nacimiento. Lo que a mí me llama la atención, hermanos, de esta porción es que dice que el apóstol Pablo vio la fe de este hombre. Y yo se lo quiero transmitir de esta manera. ¿Qué habrá visto el apóstol Pablo en ese hombre? Quizás alguien podría decir: quizás lo vio con gozo recibiendo la palabra,
o quizás le vio la intención de pararse o de levantarse e intentar caminar, no sé. Pero yo creo, hermano, así como este hombre, el apóstol Pablo, que dice en las escrituras que era un hombre que caminaba en una atmósfera diferente, caminaba en un nivel espiritual mayor, déjeme decírselo de esta manera. Yo creo, hermano, que el apóstol Pablo en el mundo espiritual vio a este hombre caminando. ¿Cómo así? El apóstol Pablo estaba predicando, el apóstol Pablo estaba compartiendo las buenas nuevas, y ese hombre dice que creyó a esa palabra. Al creer en esa palabra, hermano, yo entiendo algo. Cuando yo creo una palabra del Señor, esa fe me transiciona en el mundo del espíritu a otro lugar. Cuando yo creo una palabra, ¿sabe por qué se lo digo? Porque hace unos días nuestro apóstol dijo algo desde este púlpito y dijo: nosotros debemos de caminar creyendo la verdad y no creyendo nuestras realidades. Y eso es lo que yo pude entender en este momento, que la realidad de ese hombre es que estaba paralítico. La realidad de ese hombre es que no podía caminar. Pero en la verdad que él estaba escuchando, esa parálisis ya había sido quitada. En la verdad que sus oídos estaban escuchando, que el apóstol predicaba, ese hombre pudo comprender que en el mundo del espíritu, en el reino, él ya podía caminar. Y es lo que el apóstol Pablo vio en este hombre. Cuando dice que lo vio y observó, fue en él. Lo vio y dijo: no, este ya comenzó a caminar en la fe, ya está caminando. Entonces el apóstol Pablo lo único que hizo fue que él se activara, que él se levantara, que él pudiera caminar lo que en lo espiritual ya había hecho. Por eso es que nosotros debemos, hermanos, de entender que el reino de los cielos es un lugar donde yo entro. Este hombre que era paralítico logró entrar en el espíritu al reino. Ahí fue, me imagino yo, que el apóstol Pablo, en la atmósfera que él se movía, en la dimensión donde dice que fue llevado al tercer cielo, él pudo observar a este hombre y decir: ahí en el reino, en ese mundo espiritual que a los ojos humanos no existe, pero que es real para nosotros, si está aquí en este momento, él ha de haber dicho: este ya pudo caminar, este se activó la fe, entró en el reino. Este, al escuchar la palabra, porque dice que vio que tenía fe para recibir, es decir, que el apóstol Pablo vio que este hombre, su espíritu, su fe, entraron en el reino y le dijo: levántate, porque en ese momento se iba a manifestar en el mundo terrenal lo que en el mundo espiritual ya había sucedido. Y eso es algo tremendo, porque eso me lleva, hermano, a poder comprender que muchas cosas, por no decir todas las cosas que Dios ha prometido para nuestra vida, ya están hechas para nosotros. Yo no sé si usted lo puede creer, pero la Biblia me enseña y dice en Efesios 2 que nosotros hemos sido bendecidos y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora yo le quiero preguntar: ¿qué quiere decir eso para mi vida? ¿Cómo es posible que dice la Biblia que yo estoy sentado en lugares celestiales? Es que de eso se trata el reino, hermano. El reino se trata. Por eso es que en la oración del Padre Nuestro, que hemos estado hablando acerca de eso, cuando dice que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo, es decir, que en la tierra se manifiesta o se debe de manifestar lo que en el reino de los cielos ya sucedió. Por eso es que a veces, hermano, nuestras oraciones no son de la manera correcta, porque cuántas veces le hemos orado y le hemos dicho, por ejemplo, al Señor: Padre, sáname, o Señor, restáurame, cuando la Biblia me enseña que eso en Cristo yo ya lo recibí, que en Cristo yo ya fui bendecido, que en Cristo yo ya fui prosperado, que en Cristo yo ya fui sanado. Eso quiere decir que en el reino
bendecido y tengo todo lo que yo necesito en el reino. Pero si yo no entro al reino y tomo lo que ya se me dio, yo voy a seguir orando y no voy a poder ver lo que Dios me ha hablado, porque solo veo de lejos el reino, mas no entro. Por eso es que Efesios habla y dice que hemos sido bendecidos. Mira, hay algo tremendo en el Evangelio de Juan capítulo 14, ya para ir finalizando. Juan 14:1, el Señor hablando con los discípulos les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oiga ese término, muchas moradas hay. No le dijo van a haber muchas moradas, le dijo muchas moradas hay. Si así no fuera, les dijo él, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, oiga esa palabra, donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí hay una palabra que es clave para nosotros. Cuando el Señor le dice: voy a ir a la casa de mi Padre porque ahí hay moradas. Y luego cuando le dice: porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces yo me puse a pensar un momento y dije: pero ¿cómo es posible que el Señor dijo donde yo estoy si Él estaba hablando con ellos ahí? Él estaba ahí en el momento, estaba reunido con ellos y les estaba diciendo: miren, yo me voy a ir a preparar morada para ustedes. Si no hubiera donde llevarlos, yo les hubiera dicho, les estaba diciendo, pero hay un lugar donde ustedes van a llegar, donde van a poder estar ahí, y ustedes conocen el camino. Pero lo interesante de esto es cuando Él les dice, no les dice voy a preparar morada donde yo voy a ir, no, dijo donde yo estoy. Entonces yo puedo entender algo, hermanos, que Jesús en ese momento, nuestro Señor, en cuerpo terrenal estaba hablando con ellos, pero su espíritu estaba conectado al reino. Por eso es que Él les dijo donde yo estoy. Bueno, entonces ¿a dónde está? ¿O estaba ahí con ellos o estaba en las moradas celestiales? No, hermano, es que mire, eso es lo que yo le quiero decir esta noche. Nosotros estamos aquí sentados, nosotros estamos aquí hablando la grandeza de nuestro Dios. Físicamente nos vemos aquí, pero nuestro espíritu está en lugares celestiales. Se lo voy a volver a decir a ver si me cree. Nosotros terrenalmente, como los hombres que somos, estamos aquí en este cuerpo terrenal, estamos aquí. Así como el Señor les dijo, estaba hablando con ellos, estaban hablando no con un espíritu, no, Él estaba hablando con el Señor, carne y hueso. Les dijo: voy a ir a preparar morada donde yo estoy. Hermano, eso es profundo. Eso es el reino, hermano. Porque Él les estaba diciendo: aunque me oyen mis palabras, aunque me ven aquí en mi cuerpo, pero yo realmente, mi espíritu está allá, está en el reino, está en el cielo, estoy en esa morada donde ustedes también van a estar. ¿Y cuándo íbamos a estar ahí, hermano? Cuando creyéramos en Él. Porque dice en Efesios que hemos sido bendecidos en Cristo y estamos sentados con Él. Mire, se lo voy a leer, yo creo que lo tengo aquí. No lo tengo, pero Efesios 2:6, si me ayudan. Mire, hermano, es algo, hablar del reino es hablar de otra realidad. Es hablar de algo donde no cualquiera tiene acceso. Mire, desde el 5 leamos, por favor.
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, ahí dice el apóstol Pablo, no le dice a la iglesia y nos va a llevar y nos va a sentar en lugares celestiales. Y comienza a hablar acerca de cuando, hablándole a ellos, les estaba diciendo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya nos había salvado. Mire qué tremendo es eso, hermano. Por eso es que qué importante es entrar bajo esa cobertura de reino, porque humanamente es difícil de comprender, porque humanamente es difícil de poder digerir las verdades del Señor. Por eso es que a veces, hermano, hay ciertas cosas en la Biblia donde no las comprendemos, porque necesitamos estar situados o tener entendimiento del lugar donde el Señor ya nos puso, en el lugar donde el Señor ya nos estableció. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, que aunque usted está aquí sentado en esta silla, usted tiene un lugar en el cielo donde también está asentado su espíritu allá. Por eso es que cuando usted comprende esa verdad, es más fácil que usted pueda manifestar el reino en la tierra, porque usted no tiene que esperar a ver y entrar allá para poder recibir. No, usted tiene que entender, hermano, que entrar en el reino es ir y traer lo que en el reino ya tengo y manifestarlo en la tierra. Por eso es que cuando usted necesita una provisión, usted no tiene que decirle, Señor, provéeme, mira. No, usted tiene que decirle, Señor, yo voy allá donde ya me bendiciste, donde ya me diste la provisión. Yo voy, entro, lo tomo y lo manifiesto en la tierra. No es necesario entrar al reino, pero es necesario ir ahí y morar ahí. Mire, hay algo que yo le quiero leer para ir finalizando en Apocalipsis 21, perdón. Aquí hay una revelación que el apóstol Juan recibe y habla algunas cosas interesantes. Y dice 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira el 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En la Biblia, en Romano, habla de que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Hay algo interesante de esta porción o de esta revelación que el apóstol Juan recibe, porque es necesario entender que en el Apocalipsis me habla por momentos del pueblo de Israel, pero por momentos me habla de la iglesia. En esta porción, hermanos, cuando el apóstol Juan dice que él vio descender del cielo a la nueva Jerusalén, ahí se refiere a la iglesia, porque también habla y menciona a la esposa. Porque la Biblia me enseña que cuando habla del reino milenial, cuando habla de ese momento, ese es un tiempo de paz, un tiempo que el Señor vendrá a reinar, pero estará con los judíos que creyeron en Él. Pero nosotros, siendo esa Jerusalén espiritual o celestial, puedo entender, hermanos, en esta porción que al apóstol Juan se le mostró una verdad.
Y es que él habla y dice algo. Cuando dice: y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está hablando el Señor acerca de la manera de vivir en esa Jerusalén celestial. Habla acerca de cómo son las cosas en esa dimensión. Pero es interesante saber, hermanos, esto, que si la palabra me dice en Apocalipsis 21 que las cosas viejas pasaron y que las cosas Él las hace nuevas, yo le quiero hacer una pregunta. Yo también me podría preguntar: ¿será que la Biblia me está hablando de esta Jerusalén celestial, hablando de la esposa, hablando de la iglesia? Me está hablando de que ya no debería en nosotros haber llanto, haber dolor, haber tribulación, porque me habla acerca de un lugar celestial, de un lugar espiritual, de un lugar en el reino. Por eso es que si el Señor habla acerca de que Él trae su reino a nuestra vida, nosotros deberíamos, hermano, de comenzar a vivir como la Biblia me enseña que se vive en el reino. Nosotros deberíamos de comenzar a caminar en esta tierra como la Biblia me enseña que se camina en el reino. Tenemos que transicionar, tenemos que, nuestra manera de pensar debe de ser renovada, hermano. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir a hablar de un reino celestial, hablar de un reino todopoderoso, hablar de un Dios que está sentado en su trono, pero yo no vivir lo que estoy hablando, porque entonces sería un poco contradictorio. Estar hablando de cosas extraordinarias, pero yo nunca verlas, pero yo nunca experimentarlas, pero yo nunca palparlas, pero yo nunca entrar y gozarme en eso. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo puedo entender algo, que nosotros tenemos habitación allá en los cielos, una habitación que no va a ser el cuerpo, hermano, el que lo va a ocupar. No va a ser su cuerpo ni mi cuerpo el que va a entrar en esa habitación, sino que en esa habitación ya está ocupada por nosotros. Lo vamos a decir por este lado. En esas habitaciones de las que habla el Señor en el Evangelio, son habitaciones que ya están ocupadas por nosotros. Nuestro espíritu vive en esa habitación. Nuestro cuerpo está en esta tierra, pero en nosotros hay una conexión por medio del Señor, en una conexión, en una habitación. Por eso es que qué importante es entender esto. En el Antiguo Testamento nos habla de esa mujer sunamita que elaboró, que construyó con su esposo una habitación para que la gloria del Señor reposara ahí, para que el profeta se quedara y la gloria de Dios, la presencia manifiesta del Señor que caminaba con él, reposara. Qué bueno lo que hizo esa mujer. Y nosotros también hemos sido llamados a siempre preparar una atmósfera, a siempre buscar al Señor para que Él se sienta bien con nosotros. Pero yo puedo observar, hermanos, que así como esa mujer y ese hombre hicieron una habitación para que la gloria del Señor habitara, el Señor ha hecho habitaciones para nosotros, para que nosotros habitemos en ese reino. Eso quiere decir, hermano, de que ya no se trata de que yo voy a hacer una habitación para que Él venga. Se trata de entender que yo ya habito con Él en la eternidad, que yo ya habito con Él en el reino de los cielos, que yo ya tengo esa comunión con Él permanente. Es muy importante, hermanos, que esta noche nosotros podamos pensar un momento: ¿a dónde estoy posicionado? Por el tiempo no podemos entrar en la tercera parte que habla acerca de heredar el reino, pero podemos esta noche pensar por un momento: ¿dónde estoy posicionado en el reino? ¿Soy de los que logró entrar al reino? ¿Soy de los que puedo entender de que hay una morada celestial para mí, donde yo estoy y tengo una comunión permanente con el Señor? ¿O únicamente soy de los que ven el reino, mas no soy partícipe con Él? Yo creo
creo que esta noche es una noche donde podamos pedirle al Señor que nos muestre, que nos ayude, que nos revele, que nos instruya, que nos muestre, que abra nuestros ojos para ver realmente dónde estamos nosotros. Póngase de pie, por favor. Y yo creo que esta noche, amados, es una noche donde podemos pedirle al Señor que nos ayude, porque definitivamente hablar del reino de los cielos algunas veces cuesta un poco digerir las ciertas cosas que habla la Biblia, pero yo sé que vamos a ir entrando a cosas, vamos a ir, el Señor nos va a ir llevando, nuestro pastor, nuestro apóstol nos va a ir enseñando, instruyendo. Yo sé que va a llegar un momento, hermano, donde nuestra perspectiva de la vida va a cambiar, donde ya no vamos a vivir quizás en una depresión, en un afán, en un temor, sino que realmente vamos a poder caminar mientras somos llevados allá, a estar permanentemente allá. Vamos a poder caminar con paz, vamos a poder caminar con entendimiento y sabiendo de que el llamamiento que Dios nos ha hecho es mayor a lo que ahora vemos. Y ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que muchas veces creemos que todo lo que la Biblia habla acerca de la bendición de la vida eterna y de estar ahí en ese momento, a veces creemos de que es necesario pasar de este plano terrenal al celestial para poder entrar en eso. Y no, la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que yo ya puedo ser partícipe de ello si yo habito en el reino, si yo logro entrar en el reino aún aquí en la tierra, hermano. Si usted logra entender de que el reino es un lugar, es una atmósfera, es una habitación espiritual, no sé cómo trasladárselo, pero si usted logra comprender eso, va a ver cómo muchas cosas en su vida van a cambiar. Porque usted no va a tener que estar esperando a saber cuándo, a saber en qué momento, a saber en qué tiempo recibir algo. No, usted va a poder vivir y disfrutar lo que Dios ya le dio. No que le va a dar, sino que ya se lo dio. Dios ya lo bendijo, Dios ya lo prosperó, Dios ya lo sanó, Dios ya lo redimió, Dios ya lo glorificó. Si la Biblia me dice que a los que escogió ya lo glorificó, eso quiere decir, hermano, que la obra está hecha. Eso quiere decir que si Él antes de mire que es tremendo, porque si dice la Biblia que antes de conocerle, hermano, Él ya nos había dado la salvación, ya nos había dado un reino inconmovible, hermano. Eso quiere decir que hoy que yo entiendo eso, yo tengo que entrar y tomar lo que Él ya me dio, no que me va a dar, no que lo va a en un momento determinado lo va a soltar, no, que ya lo dio, que ya lo entregó, que ya lo soltó para nosotros. Así que levante sus manos esta noche y dígale: Señor, yo no quiero ser únicamente un espectador del reino, dígale. Yo no quiero únicamente ver de lejos, yo quiero entrar, dígale. Yo quiero ser partícipe del reino. Yo quiero recibir todo lo que en el reino está, todo lo que tú ya me diste, todo lo que ya me entregaste, todo lo que tú ya me diste a mí desde antes de la fundación del mundo, dígale.